tardes, bienvenidos a esta edición número 174 de Tal Cual Debe, que para esta semana, que para nosotros comienza este 7 de marzo. Una superproducción, un programa especial. Buenas tardes, Nicolás, con la colaboración de todo el equipo de fuerza del canal, el equipo técnico de Informe 4, nuestro director Pablo de Next TV, con algunas notas que realmente le van a llamar mucha la atención. Germán Nieto en los controles, Romina en el maquillaje. Bueno, y nosotros tratando de contarle esto que van a ver en breve. Sí, así es, Jorge. Tenemos que adelantar por otra parte que hemos tenido también la asistencia del periodista Luis del Cedme, corresponsal de Radio Minter, con imágenes y demás durante la cobertura del juicio por femicidio de Yamila Candela Garay. Recordemos que toda esta desgracia comenzaba un 27 de marzo de 2016, oportunidad en que desaparecía la joven de su hogar. Y desaparecía, decíamos, porque en primera instancia se observaba que todos aquellas cuestiones relativas al hábitat se mantenían en el mismo. Es decir, estaba su motocicleta, estaba su cartera, lo único que faltaba era el teléfono. Ese teléfono hacía pensar a la familia, porque lo portaba en forma permanente, de que probablemente estuviera ubicable en algún momento, aunque no se podían comunicar con ella. En definitiva, comienza la búsqueda, día 28, día 29, el día 28, en un momento determinado, mientras un tío de Yamila estaba almorzando junto al imputado, hoy condenado Lucas Di Giovanni, se levanta, va al dormitorio de Yamila y desde allí retorna con el teléfono. El teléfono que teóricamente tendría que estar con su dueña. Correcto, y que hasta ese momento... Esto le hartó una sospecha. Así es, se había buscado en forma permanente, no se lo había encontrado, y de repente aparece el teléfono, donde baja, lo desarma, lo enciende, aparentemente trata de hacer algunas cuestiones con el teléfono. Interín llega el papá de Yamila, que la estaba buscando, se le comunica el hallazgo del teléfono, y entonces el papá dice, no, aquí hay otro problema. La aparición del teléfono determinaba... Hasta allí podía haberse ido, claro, Yamila a algún lado, había pasado un día y medio. Aproximadamente. Bien, de allí comienza, inmediatamente van a la policía. Mientras tanto, los amigos y demás habían estado en la búsqueda, e incluso Di Giovanni había participado de la búsqueda con la motocicleta de Yamila. Llega este teléfono a la policía, así un joven investigador de apellido Salú incorpora una clave general, comienza el trabajo de investigación y determina su primera sospecha, que eleva en forma inmediata al fiscal Martín Bertone, el cual sostiene la sospecha y decide la inmediata detención en la comisaría de La Falda de Lucas Di Giovanni. Lucas Di Giovanni, o condenado en su momento. Novio, exnovio, pareja, concubino, ¿cómo era la relación con Yamila? Tenían una relación como novio de hacía un tiempo a esa parte, pero hacía 2 meses que Yamila venía sosteniendo la ruptura de ese vínculo. Lo que ocurre es que, por otra parte, ella comienza a tener una relación de amistad con otro joven, con el cual sale precisamente el día anterior a su desaparición, y a quien inmediatamente fue entrevistado en la investigación policial, sosteniendo el mismo que había retornado a su hogar. De manera tal que allí comienzan realmente los temas. Uno de los motivos, tal vez, por lo que se gatilla la locura. Bueno, pero todo eso tenemos a quien preguntarle, por suerte. Enseguida los vamos a presentar. Quiero hacer una aclaración, Nicolás. Estas ciudades son chicas, el centro del barrio de Punilla, muchísimos, creo que conocemos a la familia de Giovanni. Así es. Aquí vamos a hablar de Giovanni, de Luca de Giovanni, el condenado, el reo,
quiero dejar claro que no involucra esto en nada, ni pone en duda la honorabilidad de la familia, que sufrió el mismo estupor que la sociedad en su conjunto, ¿no? Un estupor. Y la misma incredulidad, o sea... Seguro, realmente... un estupor que realmente es impactante, porque aquí han quedado involucradas 3 familias. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los hermanos de Yamila es pareja de la hermana de Luca Di Giovanni. Esto indica... 2 hermanos con 2 hermanas. Esto indica novios. Un conflicto realmente muy importante a nivel del ámbito familiar. Pero para ir profundizando en las aristas realmente destacadas que ha tenido este proceso. Primero, hay que considerar que es la primera vez a nivel nacional que una organización no gubernamental participa como querellante. Que el disparo de inmediato de esa aceptación que hace en su momento el fiscal Martín Bertone, hace que, por otra parte, desde la ONG que lidera Karina Lucero, busque la participación de un familiar al menos, porque hasta ese momento no había quien ofreciera querella desde la familia. Y esto podría haber cambiado sustancialmente el final del proceso. Pero ya vamos a ir viendo esto. Vamos ahora a nota realizada por Pablo Rigotti al fiscal Martín Bertone, del cual se ha sostenido hizo una investigación preliminar impecable que ha permitido este final realmente importante del juicio. Me parece que habría que comenzar aclarando algunas cosas. El caso de Yamila Garay es un caso en el cual nosotros nos comprometimos mucho, porque afectivamente fue muy doloroso para todo el personal que estábamos trabajando en ese entonces. Desde ya la noticia de su desaparición nos inquietó significativamente. Y posteriormente, cuando transcurrieron esas horas, ese día hasta el hallazgo del cuerpo, fue sumamente triste, porque además reconstruyendo nuestra tarea es reconstruir las últimas horas de vida de toda persona que fallece en una situación dudosa. Entonces, cuando fuimos reconstruyendo las últimas horas de vida, vimos cómo era su realidad de vida. Yamila Garay era una joven que tenía un gran amor por su vida, una gran potencialidad de vivir. De hecho, estaba luchando por generar un espacio vital que le fuera muy próspero. Buscaba establecer una relación de pareja con alguien que la contuviera afectivamente y le diera cierta seguridad, cierta tranquilidad. Estaba buscando estudiar, por eso estudiaba en el magisterio, con esfuerzo porque era la noche. Trabajaba para lograr mantenerse como empleada de comercio, y todas estas situaciones hacen de que sea una joven más de todas las que hay en la sociedad. Y la pregunta que nos hicimos es: ¿qué la hizo tan vulnerable en su momento? ¿Qué fue la que lo llevó a esta situación que luego terminó en su muerte? Y fue simplemente acompañar a su ex pareja, a su ex novio, porque él, con algún argumento que todavía no a ciencia cierta no lo sabemos, pero con algún argumento afectivo, emocional, la convenció y logró llevarla a un lugar donde estaba vulnerable, sin posibilidad de auxilio, sin posibilidad de defensa, él tramando ya esta acción criminal.
esta vulnerabilidad y esta potencialidad de vida que se vio truncada de golpe y esta gran vulnerabilidad en la que se colocó solita por ser buena persona, caer en esta emboscada, digamos, en la que cayó, que terminó con su vida, fue muy triste, muy doloroso ver esto, porque habitualmente en los casos que nosotros vemos a diario, el vínculo de la relación de violencia, ambas personas están en la relación de violencia, tanto la víctima como el autor, y van aceptando y van entablando esta relación de decir, yo ejerzo poder sobre el otro, del autor, y la víctima dice, sí, a mí me gusta que ejerzan poder sobre mí, entonces tolero, aguanto, justifico, digo está bien porque pobrecito, porque no sabe, porque no entiende, porque está nervioso, y me van con los golpes, y me van con los insultos, y me van con las privaciones, los malos tratos, que no me dé dinero, que no me deje salir, que me persiga, que me siga con el celular, etcétera, etcétera. Que no me respete como persona, en la individualidad de mí. Esto se va dando en la mayoría de las relaciones de pareja, la víctima acepta, el victimario se torna cada vez más potente, más fuerte. Pero en el caso de Yamila, ella quería salir de esta relación porque él era asfixiante. Salió de la relación. Y cuando ya se estaba logrando despegar totalmente en lo vital, porque había entablado un nuevo vínculo, porque hacía 2 o 3 meses que ya no estaba más con este muchacho, fue y acabó con su vida. Eso nos impactó mucho. Y lo que se vivió en el juicio fue parte de la realidad. Nosotros, respondiendo a tu pregunta con los comentarios sobre cómo se hizo la investigación, tratamos de hacer una investigación sumamente prolija, nos llevó mucho tiempo, porque usamos todo el tiempo disponible que nos da el Código Procesal, pero agotamos todas las líneas de investigación. Esto no se puede hacer en la mayoría de los casos. Hoy estamos llevando en esta fiscalía aproximadamente 12.000 denuncias al año de todo tipo de delitos. O sea, se hacen casos específicos de los delitos más graves que tienen alta prioridad de juzgamiento. En esos casos, bueno, se agotan todas las líneas de investigación, se agotó todas las líneas de investigación y eso le facilitó a la fiscal de Cámara realizar otro tipo de tareas. Isabel Di Giovanni, filiado Sucre, autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el hecho que se le atribuye en el requerimiento fiscal de fojas 955 a 974 vueltas y aplicarle para su tratamiento la pena de prisión perpetua adicionales de ley y fojas. Artículos 12, 29 inciso 3, 40, 45, 80 inciso primero, segundo y 11º del Código Penal, 412, 550 y 551 del Código Procesal Penal. Segundo, diferir la lectura de los fundamentos de la sentencia para el día 22 de marzo próximo a las 12:30 horas. Bien, impecable producción, trabajo de Pablo Rigotti con la palabra del fiscal Bertone, desarrollando las horas previas, decíamos cómo se llega a esta situación. Y la lectura de la sentencia, ¿no? Así es, y puntualmente el hecho destacable de haber podido ahondar en todos los aspectos investigativos previos al inicio del proceso del juicio. Nos están acompañando precisamente el doctor Ramiro Fresneda, quien representó a la querella, en principio por las dos partes que fueron querellantes, el Centro de Protección Familiar, CEPROFA, y Gladys Herrera, la mamá de Yamila Candela Garay, y Karina Lucero, precisamente presidente del CEPROFA, quienes han tenido indudablemente
el máximo de participación en el seguimiento del proceso. Doctor Freneda, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, hablamos de una investigación impecable de la Fiscalía Coscoína previo al inicio del juicio. Y en eso, hechos determinantes que van desde los testimonios de quienes observaron a Di Giovanni 45 minutos después de pasar con Candela, regresar en soledad, preguntando si habían visto una yegua que aparentemente era lo que estaba buscando. Aparentemente algunos indicios de la motocicleta de Di Giovanni que habrían quedado en el sector. Y luego, naturalmente, la búsqueda a través de los científicos, que allí vamos a hablar puntualmente cuando tengamos el planteo de la defensa. ¿Cómo se incorpora usted al proceso y cómo lleva adelante la prueba? Sí, como cuestión preliminar, creo que es atinado suscribir lo que planteaba el Ministerio Público Fiscal, es decir, estamos en presencia de una investigación penal preparatoria a cargo del doctor Martín Bertone, que ha sido contundente, una pesquisa muy sólida, una pesquisa muy contundente, lo cual ha dejado claramente establecido la materialidad del hecho, las cuestiones de mucha prueba indiciaria, mucha prueba indirecta y mucha prueba directa, con un trabajo verdaderamente interdisciplinario muy contundente que nos ha permitido a nosotros, yo humildemente acompañando desde lo técnico a la gran labor que venía llevando adelante el Centro de Protección Familiar. Entonces nos abocamos fundamentalmente a fundamentar, valga la redundancia, una premisa que creemos que es sólida, que los femicidios no solamente afectan a los familiares y a las víctimas directas, sino que estamos en presencia de un delito, al decir de algunos autores a nivel nacional y a nivel internacional, que estamos en presencia de un genocidio, de algún modo. Esto lo dice Rita Segato, una doctora en antropología que es muy prestigiosa y que plantea esto, que más allá de eso uno esté de acuerdo o no, creo de que pone la cuestión en su verdadera dimensión. Estamos hablando de un problema estructural, de un problema histórico, de un problema que supera con creces la cuestión estrictamente jurídica, y que en ese orden de ideas creemos de que no solamente es el sistema penal el que tiene que resolver este tema desde el punto de vista de la punición y la sentencia, sino que el problema de fondo no se va a resolver solamente con impecables sentencias, como es el caso de la Cámara de Penal de Cruz del Eje, sino con un debate frontal, serio, de parte de la sociedad. Por lo tanto, hicimos un planteo innovador en el Ministerio Público Fiscal, en donde la presidenta de CEPROFA y su tesorero se presentan ante el fiscal, planteando que se trabaje la idea de la amplitud del concepto de víctima. No nos podemos olvidar que nuestro Código de Procedimiento Penal de la provincia de Córdoba establece en su artículo 7 que puede ser querellante el ofendido penalmente o sus familiares directos. Nosotros estamos seguros que ante la envergadura de estos delitos de femicidio es la sociedad también víctima de estas situaciones, por lo que estimamos que las organizaciones de la sociedad civil, para no llegar tarde a estos lamentables hechos, para poder prevenir, para poder trabajar en la educación, en otras perspectivas, es necesario que se pueda constituir como querellante. Entonces hicimos esa presentación, lo hizo el Centro de Protección Familiar, y el fiscal hizo lugar a esa presentación. Por lo tanto, CEPROFA pudo ser querellante. ¿Esto qué quiere decir? Ser parte en el proceso, incorporar prueba y poder trabajar en ese sentido. En el entendimiento que también muchas veces, en estos casos, la estadística sí lo indica, que muchas veces las familias, por carencia económica, por falta de información, por miedo, por situaciones intrafamiliares, como ustedes bien lo han descrito, muchas veces no se constituyen en querellantes particulares. El hecho de haber podido presentar esto fue importante. Este es un precedente que tiene alcance nacional y que precisamente ha sido lo que ha determinado la amplia cobertura que se le ha dado al caso en los grandes medios de comunicación. Consideramos que sí, consideramos que ha sido un buen aporte en ese sentido. Karina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿cómo se te ocurrió? ¿O de dónde surgió? ¿O cómo dijiste vamos a presentarnos como querellantes cuando no había antecedentes legales ni siquiera que se admitieran? Bueno, nosotros particularmente en una entrevista anterior lo habíamos conocido al doctor, sabíamos la carrera en la parte de derechos humanos, el compromiso que él tiene. Y la verdad es que entre las organizaciones de mujeres estábamos hablando el tema de los femicidios en sí y cómo costaba en la justicia que la justicia lo incorporara como agravante. O sea, se hizo un gran esfuerzo para incorporarlo en la ley y después como que los jueces no lo aplicaban, costaba mucho que los jueces lo aplicaban. De hecho, nosotros en Córdoba tuvimos un caso testigo que fue el de Paola Acosta, en donde la cámara que resuelve no lo consideraron femicidio. Entonces estábamos muy preocupadas por ese hecho y es por eso que nos animamos a hablar con el doctor y plantearle esto de que en realidad para nosotros el agravante de femicidios no pasa por una cuestión de condena de años como se cree generalmente socialmente. Para nosotros tiene un fundamento en donde claramente es ideológico y político. O sea, que se considere un femicidio un caso de estos es esto que planteaba justamente el doctor en estos de que es un problema social. Y como tal, el Estado, nosotros como dentro de lo que podamos, inclusive los medios de comunicación, todos tenemos de la forma de poder, tenemos que hacer algo para que esto termine. Justamente que no es un problema de dos familias o tres, sino que es un problema social. Y en algún momento dudaron, pensaron que no lo iban a declarar femicidio. ¿Por qué? Podría darme tu explicación y la del doctor más técnica. ¿Por qué pensaron que podía no ser femicidio? Y porque en general en la justicia especialmente es muy duro todavía, digamos, hay un fuerte contenido machista en lo que es la justicia, nosotros lo vemos, hasta a veces nos cuesta, y más de una vez lo hemos charlado acá, que todavía hay resistencia inclusive a tomar las denuncias, o sea, en cuestiones mínimas todavía hay resistencia. Y bueno, también nuestro ojo con otras organizaciones estamos viendo justamente de esta forma que los jueces a veces interpretan algunas cuestiones y para nosotros sí, digamos, siempre nos puede quedar la duda, en cambio, en la cuestión esta de la subjetividad de un juez, ¿no? O de los jueces. Doctor. De hecho, admitamos lo siguiente, Jorge, también para los televidentes. Estamos hablando de una sentencia que salió por mayoría, lo que indica que uno de los miembros no estuvo de acuerdo en alguno de los puntos, ¿sí? Vamos a conocer realmente en cuál de los puntos no estuvo de acuerdo el 22 de marzo, que se van a dar los fundamentos. En definitiva, puede que esto que acabas de bien plantear y que ha tenido una excelente respuesta de parte de Karina, vaya a estar a futuro en la mesa de discusiones. Claro, ¿por qué, Nicolás? Porque desde lo etimológico, la palabra femicidio es el asesinato de una mujer. Correcto. ¿Qué duda hay? Si hay una mujer muerta y hay un matador, es femicidio. Entonces digo, la parte técnico legal, ¿por qué podría? Cualquier recoveco tiene. Sí, creo que tratando de no entrar de lleno a la cuestión estrictamente técnica, que por ahí da mucho para charlar, y en mi condición de hombre creo que son las mujeres las que están más capacitadas para hacerlo. Decir que el femicidio es una figura que aparece en los años 80 y que es el asesinato de una mujer en manos de un hombre en el contexto de violencia de género, en una relación desigual de poder. Yo creo de que, por supuesto, como siempre, indicar el derecho de defensa, creemos que es sagrado. Doctor, sí. Para tomar esa primera definición, en un asalto, un pistolero mata a una mujer, no es femicidio. En prima facie no es femicidio. Ahí cambia la diferencia. Exactamente, tiene que mediar un contexto de violencia de género, una relación desigual de poder, una subordinación, un trato de la mujer como una cosa, un trato de subordinación y de sumisión. Creo que es importante destacar a la audiencia, nosotros como Argentina, a través del artículo 75, inciso 22, incluimos una serie de tratados y pactos internacionales que tienen rango constitucional. Hay una convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer,
que es un pacto internacional muy importante, de suma importancia, que lo que plasma es que la violencia doméstica es un crimen. Y esto es un antes y un después. ¿Por qué les planteo este tema que es de cardinal importancia? Porque este tipo de hecho, que llamamos femicidio, es un hecho que supera la cuestión estrictamente técnica y es una cuestión estructural. La violencia machista, el patriarcado. No nos olvidemos que desde que la humanidad es humanidad, hemos vivido en una lógica de costumbre, de que la mujer está por debajo del hombre. Esa cuestión consuetudinaria es fuente de derecho. Por lo tanto, la violencia doméstica, cuando ese pacto internacional plantea que es un crimen, cambia la estructura y por eso es importante determinar que hay que tener en cuenta de que el Estado de Derecho a través de sus leyes, por eso el artículo 80 incorpora el inciso 11 del femicidio, porque el Estado tiene que atacar con su máxima dureza, respetando el marco del Estado de Derecho, respetando el derecho de defensa y la prueba colectada en un expediente, de que es intolerable que por el solo hecho de ser mujer, por el solo hecho de tener el derecho, en este caso de Yamila, de querer tener un nuevo noviazgo, de salir de una relación de violencia simbólica, violencia doméstica, violencia de género, violencia física o psicológica, y de querer hacer su vida por él solo, ese derecho, por asumir ese derecho, ella encuentre la muerte. Ese tipo penal está agravado por nuestro código y entendemos que así sea. Por eso es importante trabajar en otras sintonías también, ¿no? Bien, cabe apuntar, Jorge, que en alguna medida quienes veníamos siguiendo el proceso del juicio, no fue una sorpresa de que la sentencia haya sido por mayoría, porque teníamos algunos indicios en cuanto a la relación de preguntas que realizaba uno de los miembros del jurado técnico que nos determinaban algún cuestionamiento sobre cómo se llevaba la causa adelante. Pero seguimos en la incógnita. Recién vamos a ver sobre eso el 22 de marzo. Bien, hablábamos de las pruebas indiciarias, hablábamos de las pruebas generadas por los testimonios, entre los cuales, sobre todo los de las amigas, señalaban la existencia de la violencia física a través de moretones y demás, y una presión psicológica permanente. De todas maneras, decíamos también que en lo que hace a la prueba científico-técnica, allí habría algunas falencias, o al menos los profesionales que intervinieron no consiguieron establecer con claridad la intervención de Lucas Di Giovanni. Pero hay elementos que ya nos va a comentar el doctor Freneda, pero antes escuchamos precisamente a los abogados de la defensa, en particular a Sebastián Lascano. Si usted lo decide, señor director. Concretamente, hemos centrado la defensa en lo que es la falta de elementos de prueba objetivos que vinculen a Di Giovanni con el hecho que se investiga, ¿verdad? Concretamente, nosotros sostenemos que la causa está basada pura y exclusivamente en prueba indiciaria, la cual no tiene un sentido único, son indicios ambivalentes, por lo tanto no estamos en condiciones de que la Cámara sostenga, lógicamente, el dictado de una sentencia condenatoria. Bien, esto me está indicando que no habría elementos de prueba científicos que determinaran la participación de Di Giovanni en este hecho. Sí, totalmente. Esa es la explicación concreta y es la base de nuestra defensa. La base de nuestra defensa se sentó concretamente en eso. No existen elementos de prueba que puedan acreditar que Di Giovanni fue el autor material del hecho. Eso es así. La prueba indiciaria existe y es válida, en tanto y en cuanto reúne una serie de requisitos. Esto es que los mismos puedan ser concatenados y unívocos, para posteriormente determinar que sí, que hay un dictado de una sentencia condenatoria, lógicamente. De acuerdo a su experiencia, el jurado popular estaría evaluando la posible culpabilidad o inocencia. No, entiendo que el jurado popular únicamente puede referirse a temas relacionados con lo que se refiere a la participación del hecho.
a la participación que tuvo Di Giovanni en el hecho. Por lo tanto, no puede expedirse en relación a la calificación legal y a las agravantes. Entiendo que el jurado popular ha escuchado las dos campanas y honestamente no estoy en condiciones de decir para dónde va a salir su decisión. Aspiramos a que sea una absolución, por supuesto. El abogado defensor abre ahí un argumento. Doctor Fresneda, ¿usted lo ve como que el tipo ya sabe que va a salir una condena o realmente está fundamentado? Hay dos temas, Jorge, muy buena la pregunta, pero hay un aspecto que es central en la exposición del alegato de Sebastián Lascano como defensa. Es decir, ha buscado todos los argumentos justos y necesarios para tratar de generar la duda en el jurado popular. Esta ha sido su búsqueda puntual, porque hay incluso levantamiento de ADN, pero allí puntualmente me gustaría que intervenga usted, doctor. Sí, yo creo que como primera cuestión, legítimamente el abogado defensor del imputado plasma sus argumentos sólidos con respecto a llegar a la duda razonable. Y creo que eso es lo bueno del Estado de Derecho, un montón de garantías y derechos que Yamila Garay no tuvo, ¿no? Como primera cuestión a manifestar. Y como una segunda cuestión, creo que los jurados populares y los jueces técnicos ya han emitido su fallo, por lo tanto lo fundamentarán el día 22 y tendremos un montón de argumentos que sería contrafáctico ponernos a especular cuáles serán. Pero sí decir, en términos certeros y elocuentes, no solamente ha habido prueba indiciaria o prueba indirecta de importante cantidad, como es el testimonio de los muchachos Ceballos, que lo ven a Di Giovanni con Yamila subir a la zona del Dragón, de la Gruta de San Expedito, y media hora después bajar él solo. Como el guiño de la moto que se encontró en la zona y como una prueba contundente que la pesquisa y el encuentro del cuerpo, lamentablemente de Yamila, han podido direccionarse a ese lugar justamente por el testimonio de uno de los muchachos, Nahuel Ceballos concretamente, que fue y que lo vio. Por lo tanto, además de esa prueba, además de la prueba colectada por la investigación penal preparatoria, asume las veces de cardinal importancia, porque no es prueba indiciaria sino es prueba científica y directa, que en el último momento de vida de Yamila, cuando intentó defenderse de esta violenta agresión que la tomó desprevenida, ella dejó en una de sus uñas rastros de ADN de su victimario. Dejó como última, y eso es muy fuerte, su última acción de vida dejó la dirección de hacia dónde se tenía que direccionar la justicia para poder esclarecer y llegar a la verdad real de hecho. Estamos hablando de una prueba de ADN que dio resultados positivos. Además de que la prueba unívoca, en donde no solamente se ha investigado al hoy condenado, sino que se ha investigado de manera muy puntillosa a todo su entorno, inclusive al muchacho con el que ella estaba saliendo. Ha habido un montón de pruebas que indican que puede ser única y exclusivamente él el que ahí está. Doctor, ¿a qué se refiere cuando el abogado defensor dice que el jurado no puede calificar el hecho? No me quedó claro. O sea, no, el jurado no va a decir es culpable o no. Dijo no, solamente puede decir si estuvo presente. Claro, si participó en el hecho. No, es correcto lo que dijo el defensor. A ver, lo explico de manera más simple. Los jurados populares determinan si en este caso Di Giovanni era culpable o inocente, si tenía participación en el hecho o no. Luego la calificación legal, si esa culpabilidad tiene calificantes o tiene atenuantes, lo deciden los jueces técnicos, es decir, los tres magistrados intervinientes. Karina, ¿querés agregar algo? Vamos a seguir charlando, pero puntualmente en esto. Nada, me parece que sí, me gustaría rescatar sobre todo, porque me parece la presencia más importante, es desde que el primer momento que Yamila desaparece hasta el día del juicio, las amigas, las compañeras, las familiares se movilizaron absolutamente
y que después se fue sumando nosotros como acompañar, digamos, lo que ellas ya venían haciendo y la sociedad. Y esto me parece que es muy importante. ¿Ustedes vos actúas de oficio o te va a ver alguien específicamente? Nosotros al principio las acompañamos. Las acompañamos cuando ellas decidieron ese día martes hacer una marcha para que aparezca Yamila. Y en el transcurso de las horas nos fuimos encontrando con esta desgraciada noticia de que se la había encontrado. Entonces esa marcha se transformó en justicia y nosotros como organización que trabajamos con esta temática de género íbamos a acompañar. Y bueno, lamentablemente después las acompañamos también cuando se cumplió el primer mes, que ellas decidieron ir hasta el lugar. Ahí uno toma la dimensión también de lo que significa el lugar donde la llevó, es terrible. Y bueno, siempre acompañándolas, o sea, por eso también me parece que es muy importante, ¿no? Esto de el acompañamiento que han hecho los familiares, las amigas, las compañeras. Romy, Emilce, Vale y todas las compañeras del colegio, también lo que habla es de el cómo era Yamila, el carácter que tenía, cómo la querían. Me sorprendió muchísimo que todo el mundo hablaba de ella de una forma muy cariñosa, ¿no? Por eso también era la angustia que generó en muchas personas. Que de todas maneras queda reflejado. Es decir, yo escuchaba al principio al doctor Bertone decir, hablamos de una buena persona. Y no se puede calificar de otra manera a alguien que, teniendo el conocimiento de que toma como pareja a una persona que tiene una enfermedad crónica de gravedad, y lo sostiene y lo contiene durante un determinado tiempo, realmente no puede hablar de otra cosa que de una buena persona. Enseguida, claro. Sí, enseguida y luego de la pausa vamos a tratar de indagar con Karina y con el abogado, más allá del caso puntual, qué es lo que pasa, qué dispara, qué detona esta cuestión del femicidio, que responde siempre a cuestiones sentimentales. No sé, eso es lo que vamos a preguntar. Seguramente vamos a estar hablando de eso sobre el final. Ahora vamos a la pausa. Telespa Tres Pircas. Su concepto de hotelería de descanso, concebido con nivel internacional, en un marco único de belleza natural. Hotel Spa Tres Pircas. Reservas 0810-888-4837. Huerta Grande, Córdoba. Bien, y continuamos entonces el segundo bloque con el doctor Fresneda, con Karina Lucero de CEPROFA, con la sentencia del femicidio de Yamila Garay, condenado, de Giovanni. Y vamos avanzando, ya tenemos la historia más o menos relatada. Tal vez muchos de ustedes la conocen, simplemente la refrescamos, la ponemos en contexto. Y vamos a seguir escuchando, mejor dicho, terminar de escuchar al fiscal Bertone, porque se da este fenómeno tan particular que vamos a profundizar nuevamente, de cómo es que se acepta que CEPROFA, la falda, Karina Lucero, y con el auspicio del abogado, no puede irse un abogado, ¿no es cierto? Para ser querellante tenés que tener un abogado. Sí. ¿Quién lo paga, el doctor Fresneda? Pues ese es otro tema, Jorge. Claro. Okay. Acá yo tengo un reconocimiento muy particular para el doctor Fresneda. Sabemos que ha donado sus honorarios, pero ya vamos a hablar de eso. Porque si no es imposible. Sobre la última parte de este tema. La pregunta previa a escuchar al doctor Bertone, que se me ocurre, es la siguiente. En caso de no haber querellantes, como en este caso lo hubo el CEPROFA, que a su vez fue a buscar a la mamá,
el Estado hubiese ido en contra de Lucas Di Giovanni a través de la Fiscalía pertinente. En ese caso en particular, podría haber ocurrido que se hubiese dado el caso de homicidio simple, en lugar del de femicidio probablemente, más allá de la investigación que hizo Bertone, porque ya ahí no hay quien genere cierta presión desde el entorno familiar o desde el entorno social. Pero bueno, eso ya nos va a explicar el doctor Fresneda. Ahora vamos a escuchar el por qué aceptó el doctor Bertone al CEPROFA como querellante. En los tiempos en los cuales generalmente la justicia se demora tanto, ¿todo esto que me está diciendo tiene que ver con que se haya podido resolver en tan solo 2 años? Si me preguntas a mí, tan solo 2 años para mí es mucho tiempo. Dentro de los parámetros que deseo trabajar o deseo que mi equipo de trabajo funcione, estamos muy excedidos. Lo que pasa es que intentamos agotar todas las posibilidades defensivas del acusado para dejarlo totalmente sin caminos para zafar de la situación. ¿Me explico? Además tuvimos la ayuda de la realidad, o sea, Yamila en el último momento lo arañó y hizo esto y tenía en las uñas células epiteliales de Lucas. Entonces ese ADN nos dio positivo, lo que nos llevó mucho tiempo la determinación porque hubo que hacer un filtrado genético, etcétera, etcétera, que también nos llevó mucha tarea, mucho espacio temporal. Pero nuestro objetivo es trabajar un poco más rápido, incluso ahora las nuevas modificaciones procesales que está implementando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo van tendientes a que el tiempo no sea tanto, sino que sea menos. Fiscal, ¿cuán importante, y si esto creo ha dejado un antecedente, es que usted haya permitido que una ONG, como en este caso CEPROFA, a través de Karina Lucero, que tiene un compromiso social muy importante, haya podido ser querellante en este juicio? ¿Cuán importante fue esa decisión suya? Porque sabemos que fue... Esto responde a una línea de trabajo y de jurisprudencia que está fijando el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General, en el sentido de decir, bueno, determinados ONG que ya estén, cuando ocurre el hecho, ya estén constituidas, tengan fines específicos que coincidan con el hecho de que se trata, pueden ser admitidas como querellante particular. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos desde ya preconstituido una ONG que cuida los caballos y los caballos específicamente que hacen tareas terapéuticas con personas con capacidades diferentes. Entonces, tenemos esta ONG ya constituida con objetivo, como marca la ley, tenemos una sede social, trabajamos habitualmente y de golpe vemos un gran maltrato o, no sé, maltrato animal de este tipo de caballos, o robo de caballos de este tipo, o mutilaciones de estos caballos, que es lo que se suele suceder en el campo. Entonces nos constituimos en esa causa, en esa investigación, para investigar y descubrir qué pasó y aportar pruebas de ese maltrato animal, de esa sustracción de esos animales, de ese abigeato, etc. ¿Me explico? O sea, es una línea de trabajo institucional que fue ratificada en esta causa. Bien, este caso particular de Yamila Garay va a quedar, digamos, como un antecedente, podríamos decir, para estudio en lo que tiene que ver con ciencias sociales y abogacía, como nos han dicho de récord. Bueno, el caso es un caso muy paradigmático y nos han convocado para desarrollar, para dar clases respecto de este caso. Puntualmente, por ejemplo, el intendente de Cosquín quiere generar un espacio con los artistas
del folclore, los poetas, los que hacen danza, para conocer el caso de Yamila y ver, concientizar esto y escribir música al respecto, para intentar hacer un cambio cultural en la población. Y por otro lado, bueno, yo soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba, también soy docente en una universidad privada y bueno, por supuesto que con el permiso de la familia estos casos se pueden llevar para enseñar a la gente. Bien, por último, fiscal, no le robamos más tiempo. Recuerdo unos meses posteriores a la muerte de Yamila Garay, usted se presentó en el ENSAC para dar una charla sobre violencia de género, en ese momento lo entrevistamos y recuerdo algo que me quedó muy a mí en lo particular, que habló que el día que ocurrió lo de Yamila usted regresó a su casa y se juntó con su hija, que creo que es adolescente, y esa noche hasta lloró, ¿no? Porque se vio muy identificado. Lo mismo me puede pasar a mí, que también tengo una hija. ¿Cómo hace usted, lo saco del ámbito, cómo hace usted en lo personal para trabajar todo eso, desde lo emocional, para que no lo afecte? Es que no hay forma de que no afecte. La actitud es distinta. La actitud no es ponerse una máscara o un impermeable para que el dolor de la gente no llegue. La actitud es ir a trabajar desde lo humano, con lo humano, y viviendo lo que se vive en esa crisis, intentando hacer a través de nuestro trabajo un aporte que en algo le sirva a la gente que está en crisis. Era claro el fiscal Bertone en esa última pregunta, cómo se sale, ¿no?, de lo que es fiscal y responde un poco como padre, como ser humano. Doctor, ¿pasa eso, pasa lo mismo? Y sí, en mi caso. Porque uno cree que, bueno, que la justicia es fría y tiene que ser Hay un caso particular y creo que acá viene inscripto un poco lo que charlábamos antes del hecho concreto de esto que hay que reconocerle al doctor Fresneda, que es la donación de los honorarios. El doctor Fresneda tiene una historia muy particular a nivel familiar con la dictadura. Yo no sé si quisiera tocar ese tema, pero sería interesante que lo haga. Sí, nosotros, mi familia, somos víctimas del terrorismo de Estado. Nuestros padres, mi padre Tomás José Fresneda, un abogado que defendía trabajadores y fue asesinado cobardemente por la dictadura cívico-militar, y mi madre era una trabajadora también y fue también cobardemente asesinada por el genocidio. Desaparecidos, sí, desaparecidos, y mi madre estaba embarazada de 6 meses al momento de ser desaparecida, así que también buscamos un hermano o una hermana, digamos. Digo esto para no irme de tema. Lo único, a mí como profesional del derecho, si hay algo que me genera mucha impotencia, es la impunidad, digamos. Entonces también conozco lo que es ser víctima y perder un ser querido, y la verdad que me sensibilizó mucho este caso, un caso que realmente yo vivo en Córdoba, pero trabajo en toda esta zona y en Cruz del Eje. Cuando me contó Ceprofa de qué se trataba todo esto, me pareció bien aportar un granito de arena. Pero también nobleza obliga, hay que decir una cuestión que es lo último que usted planteó antes de lo que habló el fiscal. Nobleza obliga, fue tan impecable la investigación penal preparatoria a cargo de Bertone como el alegato de la fiscal de Cámara, la doctora Jerzy Sich,
que yo estoy seguro que hubiésemos llegado al mismo fin. Ustedes tengan en cuenta que cuando Bertone eleva la causa a juicio, la elevación de la causa a juicio, lo que va de Cosquín a tribunales de Cruz del Eje, ya va con las 3 agravantes, va con la agravante del inciso 1, que es el haber sido pareja, va con el agravante del inciso 2, que es el tema de la alevosía, por haber sido un lugar inhóspito, despoblado, por no tener la posibilidad de la víctima de defenderse y porque actuó sobre seguro el victimario. Y por último también va con el agravante del inciso 11 de la violencia de género llamado femicidio. ¿Esto qué quiere decir? Que no corresponde uno arrogarse cuestiones que no corresponden. Nosotros creemos que humildemente el aporte que hicimos desde CEPROFA tuvo que ver con esta cuestión de habernos constituido como querellante y de poder debatir, interpelar a la sociedad de cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden trabajar, preocuparse y ocuparse para evitar este tipo de hechos. Esto quiero que queden claro, porque en realidad eso es trabajo de la justicia, y como uno muchas veces critica de manera seria y en el marco del Estado de Derecho las cosas que le parece que están mal, también hay que decir lo que nos parece que está bien. En este caso, la investigación penal preparatoria y el Ministerio Público Fiscal y la Cámara de Cruz del Eje nos parece que han actuado muy bien, y por eso va a ser un fallo que va a sentar jurisprudencia. Ahora, doctor, y una pregunta que nos sacaría un poquito del tema, pero me parece que es pertinente hacerla. ¿Qué siente un abogado? Han conseguido, digamos, una sentencia y después un juez, vaya a saber por qué, inclusive contrariando capaz que los informes de la prisión, deja en libertad a un tipo que vuelve a matar. Y lo digo porque el país está viviendo este caso de un hombre en libertad condicional que sale y vuelve a matar al tercer día. Está bien, yo voy a unir a esa pregunta porque es relativa incluso a lo que usted estaba respondiendo. Me aparecen cuestiones nuevas en torno al caso y su sentencia. Hay quienes sostienen que, aplicado el inciso 11 del artículo 80, estaríamos hablando de una pena de 37 años y no de 25. Por otra parte, se habla asimismo de que cualquiera fuese la pena, es de cumplimiento obligatorio, no tiene posibilidad de salir con anticipación, como también que pierde algunos derechos, como serían las visitas maritales o algún tipo de otro beneficio. ¿Esto es así? Voy por partes. Primero le contesto al colega. A mí me parece que justamente lo que usted plantea nos da más la razón en que es importante democratizar la justicia. Es importante que las organizaciones de la sociedad civil puedan ser parte de los procesos de este tipo, puedan ser querellantes particulares. ¿Por qué? Porque muchas veces queda entre 4 paredes. Este es un problema, insisto, estructural que supera con crece el problema y esta tragedia que hemos vivido. Y uno es muy respetuoso también, y ahí ato a la pregunta que usted me hace, del derecho de defensa. Por eso yo siempre que he hablado con la prensa acá, estamos en presencia de familias destruidas. De la familia de Garay, de sus padres, de sus hermanos, y también de la familia de los Di Giovanni, como usted decía. Claro. Entonces yo siempre tiendo a ser muy, muy respetuoso en ese sentido y en discutir la cuestión del fondo del tema. Hay teorías que yo no estoy dispuesto a decir que suscribo o no, pero que son serias, que estamos en presencia. Acá hay un hecho central. En su momento al condenado, en este caso, se le hace una pericia psicológica a cargo de la licenciada Alejandra Larcher de Tribunales de Cruz del Eje. En esa pericia, conjuntamente con la pericia psiquiátrica, se plantea de que el imputado en ese momento tiene las facultades para comprender la criminalidad del acto, es decir, no puede ser planteado que es inimputable. Pues bien, en la pericia psicológica se establece que el imputado, y esto es literal, es lo que dice la licenciada Larcher, ha sido víctima de violencia doméstica cuando era chico. Esto indicaría, y siempre entre comillas con mucho respeto, también abona la teoría que nosotros planteamos, que toda la sociedad es víctima de esta situación. No estamos en presencia de psicópatas que un día se levantan y matan a una persona. Claro, estamos en presencia, también entre comillas, de hijos sanos del patriarcado.
personas que están entre nosotros, que son normales, que cumplen todas las reglas y que por un sentido de propiedad hacia la mujer, por un sentido de violencia machista, por un sentido de celos obsesivos, como es el caso, toman la determinación drástica de quitarle la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, por no permitirle que ella siga con su vida. Tomo las palabras de la fiscal Jersicich cuando dice: el imputado pensó de que o eras mía o no eras de nadie. Ella había decidido empezar su vida, conocer a otro muchacho, y él terminó con esta decisión, no siendo una persona psicópata. Entonces digo, trato de superar esta cuestión por una cuestión de respeto inclusive para el condenado. Esto es una cuestión estructural y en ese sentido ato la última parte de su pregunta. Yo soy de los que creo en el derecho de defensa, creo de algún modo que la prisión no va a terminar de resolver este problema, va a tener una pesada condena, y también creo que hay que respetar los pactos y tratados internacionales para la víctima y para el imputado también. No creo que la pena tiene que tener un principio y una culminación, y creo que no debería pasar los 25 años y tiene que tener todos los derechos como tiene cualquier persona privada de su libertad, que lo visiten sus familiares y todo. Por último, insisto, Gladys lo planteó claramente, ella quería que su hija pueda seguir festejando su cumpleaños, no la va a tener, pero sintió que se hizo justicia. Ahora como sociedad tenemos que ver cómo seguir con esto, y para evitar todos, periodistas, abogados, ONG, que esto no se siga repitiendo, y lamentablemente si no trabajamos la estructura se va a seguir repitiendo. La nueva doctrina aplicada a partir de los últimos 6 meses en estos casos a nivel nacional indicaban un poco el contexto de la pregunta que yo le hacía. Es decir, se han agravado las penas. La pregunta en concreto, aunque ya atisbo la respuesta por la que me ha dado, es si el agravamiento de las penas nos conduce a la reducción de los hechos, cosa que en gran medida pongo en discusión por el hecho que en los últimos 60 días hemos tenido en el país 50 homicidios, 50 femicidios. Mi opinión personal es que el agravamiento de las penas no soluciona el tema. Ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene penas durísimas y los delitos contra la mujer, los delitos contra la integridad sexual, lejos de disminuir, aumentaron. Por eso nuestra tesis indica que hay que abordar la cuestión de una manera interdisciplinaria. Por supuesto que la punición y la sentencia son fundamental y son central y medular, pero hay que trabajar en otros aspectos también para evitar esta cuestión. La pregunta que sobreviene, doctor, es, acá Lucas Di Giovanni ha sido condenado por un asesinato. Sí. Ahora, ¿es un asesino? Digo, ¿es un asesino todo el tiempo o un tipo más que de pronto, vaya a saber por qué motivo, se le dispara o se le caen los frenos inhibitorios y comete semejante brutalidad? Digamos, no sé, esto estoy preguntando, no sé si se mira esto desde lo legal, desde lo psiquiátrico, desde lo sociológico. Estamos en presencia de un cambio de paradigma importante. Yo cuando era chico y no tan chico se hablaba del crimen pasional, y hoy estamos hablando de un crimen en situación de violencia de género llamado femicidio. Creo que eso habla de una madurez social y habla de una madurez de nuestro Poder Judicial y de nuestros legisladores también a la hora de tipificar y agravar estas conductas. Por su parte, la pregunta que usted me hace sería poco serio yo respondérsela, porque creo que deberían abordarlo desde otros lugares. Sí, es una pregunta lo real y cierto es que el defensor de él no invocó la emoción violenta, hubo una premeditación, por supuesto, en el hecho. Ahora, Clarina, aparentemente lo que dispara este tipo de reacciones en hombres o en individuos que uno podría decir que no son asesinos, es justamente la cuestión sentimental, el desamor, llamémosle así. Se termina una pareja y una persona no acepta y termina matando. ¿Esto está entendido o
estudiado de alguna manera? Hay muchas personas que lo están estudiando, como dijo acá el doctor. Hay antropólogas feministas que a nivel internacional que están abordando esta temática. En realidad, los femicidios siempre existieron, solamente que estaban solapados como digamos, homicidios por estas cuestiones, ¿no?, que minimizaban como esta cuestión pasional, ¿no es cierto? Y además, sí, alguna vez lo encontró con otro y la mató. exactamente, pero además se justificaba, claro, o sea, ¿no? Claro. Esto de que se justificaba, pobre hombre, la mató porque la quería o la mató porque sospechaba que tenía otra pareja, sí. O sea, como culpando a la víctima. Y también hay una cuestión que es práctica, ¿no? Existieron muchas muertes de mujeres que antes, como no se hablaba de esta cuestión del femicidio, quedaron en la nebulosa, es decir, mujeres que aparecieron muertas, tal vez en una bañera, y que hoy en día sí se puede sospechar y podemos conjeturar que podría ser un femicidio. Antes no estaba esta cuestión. Claro. Entonces, ha cambiado mucho, los procedimientos han cambiado mucho, la tecnología o la ciencia también ha cambiado para poder llegar y concluir verdades. Entonces ha habido un cambio cultural que, si bien nosotros esperaríamos, y a veces siempre tenemos esa necesidad de que haya un cambio urgente, pero lo cierto es que sería impensado hace 5 o 6 años atrás o 10 años atrás poder pensar en esto. No solamente vayamos a la cuestión punitiva, que es lo que decía acá el doctor, sino de, por ejemplo, de exigirle nosotras al Estado de que tiene que haber protocolos en los hospitales, que la justicia debe proveer de abogados gratuitos para que las mujeres tengamos ante estas posibilidades para poder constituir un querellante y que haya transparencia, que es como cuando el doctor Bertone acepta esta querella. Hay 2 cosas que a mí me llamaron la atención. En primer lugar, que dice que las querellas siempre ayudan a la transparencia del proceso. Y por otro lado, él lo que dice que toda mujer, por eso lo considera social, toda mujer vive en una relación de un vínculo amoroso, y por lo tanto somos todas susceptibles a pasar por la misma situación de Yamila. Y a veces uno realmente tarda en darse cuenta de esta situación. A mí me pasó también, que me di cuenta en los últimos momentos del juicio inclusive, que yo también puedo ser pasible de poder morir en manos de una expareja o una pareja por el solo hecho de ser mujer. Y a veces es difícil para uno, porque uno consideraría lo que se discutió en el juicio. Un día no te quiero más, que es algo que sería muy normal. O que no quiero seguir con una relación, claro, por motivo que sea, ¿no? A lo mejor porque sea una mala persona la otra, simplemente claro, porque lo dejé de querer. Bueno, ¿cómo puede ser que eso transforme a un tipo en un asesino? Esta es una pregunta que hago. Y bueno, esas son las cuestiones que creo que desde la antropología, desde la psiquiatría, desde muchas áreas interdisciplinarias, algún día tal vez podamos contestar, no lo sabemos. Y sobre todo de la cultura del machismo, hay que observarlo. Esto es un problema cultural, y está bueno esto que dijo el doctor Bertone, esto de que no hay lugar, no hay profesión, no hay persona en donde no estemos atravesados por el machismo, inclusive nosotras también. Sin duda. Entonces, poder trabajar sobre esto, e inclusive, mira, voy a poner un ejemplo claro, yo misma, sin querer, muchas veces por ahí, en esto, tengo un hijo varón de 24 años. Yo también caigo en esta situación porque me atraviesan. ¿Seguro? Y me vuelvo a cuestionar todos los días. Me estoy cuestionando con lo que digo, con lo que hago, porque a mí también me atraviesa. Es decir, es difícil sacarse miles de años de una cultura establecida. Es muy difícil, me imagino, para los varones. Pero aparte hay otro fenómeno, y ya para ir terminando, doctor y Karina. Creo que en la mayoría de los casos, sí, la gran mayoría, porque todos se descubren, todos los femicidios se descubren. Sí, porque él es pareja, o sea, el tipo sabe que lo van a descubrir, sabe que se va a comer una cadena perpetua, o sea, no se le ocurre nada más inteligente, porque si dijéramos, es un asesino que planea un asesinato para no ser descubierto, pero no, dejan la huella. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que han comenzado a ocurrir ahora, eso que acabas de señalar, madera, asesinatos. Que van a tratar de generar la cobertura del autor intelectual. Pero voy a un tema aparte. En definitiva, entiendo que está satisfecho con su labor y con el resultado final de la misma. Pero como hombre de la justicia, hemos observado en este caso en particular, que no es el único y es una proyección permanente,
que esta jurisdicción tiene problemas realmente para su accionar. Tuvimos una primera audiencia donde es inexplicable la interrelación entre el servicio penitenciario y tribunales. No teníamos al imputado presente. En la tercera audiencia no se le había comunicado a los testigos. ¿Cómo se puede trabajar en estas condiciones? Además, partiendo de la base que hay que buscar jueces de otra jurisdicción para poder armar el tribunal. Es una muy buena pregunta. Yo creo de que estamos en presencia de una situación de colapso del Poder Judicial. Veo en mi trabajo cotidiano operadores judiciales muy serios, muy responsables, que están superados de trabajo muchas veces, y esa superación de trabajo sin ánimo de justificar muchas veces lleva a que no sea óptima la situación. Esta cuestión de la premura, de la rapidez, de tener que evitar tantos testigos, hacer audiencias rápido porque tenemos 12.000 denuncias, claro. Planteó un fiscal que está en una jurisdicción grande como es Punilla, sí. ¿No? Digo, a las pruebas me remito. Esta situación, más allá de haber buenos operadores judiciales, muchas veces los ven superados. Claro, la economía procesal en este caso no puede ser significado de buen servicio de justicia. Exactamente, ni para el imputado, ni para la víctima, claro. Ni para la sociedad en su conjunto. Claro, sí. Creo que es interesante cómo en este momento el Estado de la Provincia de Córdoba, el Ejecutivo está intentando ver modificaciones para evitar esta saturación que tiene el Poder Judicial, para evitar la conflictividad, para tratar de llegar a instancias de mediación en donde se pueda resolver de otra manera algunas cuestiones y para poder realmente enfocar en los casos estrictamente graves. Me parece que sería una salida inteligente y que vamos a bregar para que eso suceda, ¿no? Karina, ¿satisfecha hasta el momento? Es un paso importante que, digamos, que cualquier organización pueda ser querellante en estos casos. Yo lo que quería agregar a lo que anteriormente decía, que me parece que acá hay una cosa que tenemos que también dejar en claro. El machismo no solamente mata a las mujeres, también mata a los propios varones, porque un alto porcentaje de jóvenes todos los días muere tratando de demostrar que son varones, es decir, que cumplen con los requisitos de esta sociedad, y eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que una persona pase muchos años en la cárcel, como es el caso de Lucas, ni que podamos permitirnos que no la tengamos más allá a Yamila. No podemos permitirnos que no tengamos dos familias que estén totalmente destruidas y que hay niños también incorporados en esas familias, y que es importante que la sociedad aprenda. Digamos, todos debemos aprender, todos tenemos que poner un granito de arena, que es muy importante para poder modificar esta realidad. Si no lo hacemos entre todos, esto no va a cambiar. Bien, algo me queda sin duda tus últimas palabras, Karina, sintetizan, ¿no? Lo que uno cree que es, y que de pronto ante estos casos te encontrás con que no es, ¿no? Con que no es. Te sorprende. Nosotros les agradecemos la presencia. Creo que hemos recorrido un poco, hemos hecho un resumen de todo este proceso judicial. Y seguramente, doctor, lo voy a estar molestando después del 22 de marzo. ¿Cómo no? Para que charlemos un poco de... Seguramente habrá una apelación. Es probable. Es probable. Y discutir también, nos han quedado algunas cuestiones. Por ejemplo, el caso concreto de la constatación del ADN del imputado en las uñas de la víctima. Y el alegato del abogado sosteniendo que no se lo podía tomar como prueba fehaciente por el hecho de que el profesional actuante no podía determinar el momento en que llegaron esas células epiteliales a sus uñas. Todo un tema, ¿no? Pero está bien, es parte de todos los trabajo de la justicia. Justamente, ¿no? Son los resquicios que se utilizan en la justicia. Doctor, muchísimas gracias. ¿Quiere agregar algo? Ya nos fuimos, pero ¿quiere agregar algún concepto o algo? Yo Karina, solamente agradecer a la familia, a la compañera, a las amigas por estar siempre ahí con Yamila. Me fueron muy fuertes las palabras de Gladys. Agradecerle al doctor por el compromiso que tuvo con respecto a nuestra organización. Y bueno, agradecerles a ustedes que sigamos. Yo no puedo dejar de lado
que en el día de mañana se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y evidentemente, primero hacer un reconocimiento, así como lo hicimos al doctor, el reconocimiento por el hecho de haber trabajado en la causa, no haber cobrado sus honorarios, hacer el reconocimiento en voz a todas las mujeres que realmente se disponen a trabajar por la sociedad y que precisamente vos sos un ejemplo en nuestra ciudad. Sé que hay una serie de actos, comentalos como cierre. Nosotros vamos a estar a las 18 horas acompañando a Chani y otras vecinas que han decidido hacer una performance en el centro comercial. Vamos a hacer una muestra de fotos de Rompiendo los Estereotipos y seguramente vamos a tratar de dejar de alguna forma impregnada las 3 femicidios que han ocurrido en Córdoba, de alguna forma que, o sea, ojalá se puedan llegar también para ver esto. Gracias, Karina. Muy amable. Próximo bloque, Luis del Seme, quien cubrió para Radio Mitre este mismo juicio, y la palabra de la mamá. Así es, el cierre, que fue una de las intervenciones más importantes, como se ha destacado aquí. Vamos a la pausa. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Cuando hablamos de Valle Hermoso, lo relacionamos por su paisaje serrano, el verde de su vegetación, sus ríos, cascadas y vertientes, sus construcciones, tradiciones y la calidez de su gente. Sin embargo, en estos últimos 2 años, hay cosas que se han hecho clásicas en nuestra localidad. Juntos, seguimos haciendo lo que hay que hacer por nuestra localidad. En verano, disfruta del agua. ¿Sabías que la planta potabilizadora duplica su producción diaria de agua potable en los meses de temporada? ¿Vos sabés cómo cuidarme cada vez que abrís una canilla? Cooperativa de Agua y Servicios Públicos La Falda, comprometida con nuestro recurso más valioso. Hotel Spa Tres Pircas. Su concepto de hotelería de descanso, concebido con nivel internacional, en un marco único de belleza natural. Hotel Spa Tres Pircas. Reservas 0810-888-4837. Huerta Grande, Córdoba. Bien, y continuamos, último bloque, ya usted habrá notado y suponemos que ha estado clavado en el asiento en su casa porque la información ha sido muy buena, ¿no? Un programa que se extendió en el análisis con presencia muy importante, con testimonios más que importantes también, como el fiscal Bertone, uno que va a escuchar enseguidita, que es de la mamá de la víctima, y bueno, y Luis del Seme, cubriendo para Radio Mitre. Sí. ¿Todo el juicio? ¿Estuviste en todas las audiencias? No, pero no en todas las audiencias, porque aparte tengo otro trabajo acá en La Falda y todo lo demás, pero sí lo que pudimos hacer fue una serie de entrevistas con partes de todo, de este componente orquestado aquí para llegar a esta sentencia, ¿no? Y cosas que por ahí íbamos conociendo y que no podíamos de alguna manera difundir, ¿no? Pero me pareció que también uno fue, al menos en mi persona, a mí lo que me ocurrió es ir conociendo aristas de la justicia que uno muchas veces no interpreta y no ve, ¿no es cierto? Esto, a ver, toda la parte técnica ustedes ya la han desarrollado muy bien con el abogado defensor, con todo lo que se proyectó acá. Un tema muy importante, por ejemplo, que nos decía Aide Gersesich, la doctora, en su despacho, apenas conocido el fallo, destacaba, ¿no?, la labor que había hecho la Fiscalía. De hecho, ellos prácticamente no modificaron nada de todo lo que había presentado la Fiscalía de Cosquín. Un trabajo que se había hecho a conciencia, con toda la recopilación de las pruebas, y la verdad daba, en algún momento hasta me llegaron a decir que parecía como un juicio, si se quiere, sin mayores sobresaltos, porque todo apuntaba... Todo encajaba. Todo apuntaba a una sola cuestión, ¿no es cierto? Y disculpa, ¿en ningún momento el acusado negó o asumió el hecho?
En ningún momento habló. En ningún momento habló. Desde el momento que fue detenido al momento que ha sido sentenciado, jamás habló. No hay declaración. No, de hecho, en la última audiencia, cuando le cede la palabra, fue un no rotundo por parte de él y su abogado defensor. El abogado tampoco le permitió, el doctor Lascano no le permitió hablar. Tampoco él tuvo hemos asistido a otros juicios y de repente se levantan y hablan y ningún problema, el tribunal los escucha. Yo sé a dónde apunta tu pregunta. Tu pregunta está apuntando a los rumores existentes de que en algún momento él le había comunicado a su mamá que había cometido este hecho. Bien, en el único momento que intervino esa pregunta fue en la segunda sesión, donde participó la hermana como testigo, que no declaró delante de él. Precisamente allí se le pregunta sobre si alguien podría haber tenido conocimiento y la joven se quebró y sostuvo: mi mamá nos quería hacer creer que no tenía nada que ver. En definitiva, fue un poco sostener esa instancia, pero de un hecho que no se puede comprobar porque la mamá había fallecido por otra parte. Claro. Sí, yo creo que, ya te digo, todo el desarrollo fue muy interesante por estos aspectos, ¿no? De que el CEPROFA sea parte de la querella, ¿no? Una situación que ustedes ya lo remarcaron acá en la primera parte del programa, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Lo destacó también la fiscal, la doctora Jersicich, que contó con el CEPROFA y que le pareció excelente que las ONG que tienen alguna parte interesada en estas cuestiones puedan participar, porque aportan a las causas datos importantes o de repente, como están especializados en esto de la violencia de género, sus aportes son muy pero muy interesantes a la causa, ¿no? Vos sabés que una de las cosas que pudimos averiguar, por ejemplo, la cámara de Cosquín es una de las cámaras que más rápido trabaja, a pesar de los cuestionamientos que vos hacías al principio, ¿no? Que son verdaderos y interesantes que tengan solución. Es una de las cámaras que más rápido trabaja y de la que mejores resultados da. Le tiene miedo todo el mundo a la cámara de Cosquín, de Cruz del Eje, porque incluso es una de las cámaras que menos fallos se revierten después en las apelaciones. Esto es importante también destacarlo, ¿no? Y por otro lado, en el hecho de que antes de que se cumplan los 2 años de este asesinato, ya tengamos una condena. Esto me parece que también es para destacar cuando sabemos que hay juicios que por ahí demoran muchísimo tiempo y en este caso se solucionó, o sea, mejor no se dio rápido, nunca, ¿no? la condena, claro. Y después apelan. La celeridad. Sí, pero haciendo bien las cosas. Eso que es lo que hay que destacar. Aparte. Pero indudablemente hay que destacar el hecho de lo que pasó en la Fiscalía de Cosquín, ¿no? Porque allí se evacuaron todas las dudas, se hicieron todas las pericias que se tenían que hacer, o sea, todo el aporte de pruebas necesario para que la fiscal de Cámara reciba un expediente el cual prácticamente no tuvo que modificar en nada, ¿no? Y bueno, también yo la fui a consultar a la doctora porque en algún momento, en algunos medios, había salido de que no había pruebas suficientes, que no había ADN, que no había una serie de cosas que por ahí daba la sensación de que se podía tambalear la causa. Bueno, tuvimos una charla allí y sin darme demasiados detalles me dijo esto, ¿no? Que estaba todo encaminado, había que elementos. sabía que para ella cuál iba a ser el resultado de este juicio, y bueno, así se dio, tal cual como me lo planteó. Y haciendo una evaluación periodística del tema de esta última audiencia, le presté mucha atención. Primero, bueno, el doctor Fresneda suscribió todo lo que dijo la fiscal. Digamos, los alegatos de la fiscal, impecable, ¿no? Y después, justamente venía el tema de la defensa de Giovanni, ¿sí? Y hay un tema que me llamó mucho la atención. Cuando la fiscal en un tramo hace mención de cuáles eran las características de Yamila, ¿no? Que era una chica ordenada, que era muy pulcra,
todas estas cuestiones que destacó, que uno entraba a su dormitorio y veía todo acomodadito, y que vos fijate que fue uno de los temas que tomó justamente la defensa. Decir, poner en dudas el tema del ADN, pero algo que ya la fiscal se había adelantado. En el hecho de decir, claro, una persona muy pulcra no podía tener rastros de ADN de anteriores. O sea, no sé si queda claro el concepto, ¿no? De hecho, no los tenía con quién había salido la noche anterior. Exactamente. Entonces, me parece que la fiscal, ya viendo hacia dónde podría llegar a apuntar justamente la defensa, digamos, como que puso un manto allí de seriedad o de certeza sobre esas pruebas, ¿no? Una investigación bien hecha a todas luces. Una investigación bien hecha, con pruebas, si bien por ahí en algún momento, cuando vos escuchabas hablar a la defensa, al doctor Lascano, habría cosas que como que te generaban cierta duda. Un buen trabajo el de Lascano. Un muy buen trabajo que hizo. Justamente ir punto por punto que tenía la Fiscalía como para, digamos, hacer caer esas pruebas, apuntando justamente a generar esa confusión o esas dudas en el tribunal, en el jurado popular, y que no alcanzó. Indudablemente no alcanzó, ¿no? Bueno, también vamos a contarle a la audiencia que en un plazo, no sé, en un par de semanas o un poquito más también, un vecino de acá de La Falda fue integrante del jurado. Así es. Del jurado popular. No sabemos si puede hablar, si puede contar cuáles fueron los debates, qué pasó justamente en la cocina de los tribunales, donde sale finalmente el acuerdo para la culpabilidad. Bueno, va a estar invitado aquí seguramente el mes que viene. Hablemos del mes que viene. Sí, es muy probable. Es muy probable. Y yo, discúlpame, pero creo que el momento más emotivo, más traumático, si se quiere, fue el momento donde habló justamente la mamá, ¿no? El impacto mayor se dio precisamente en la primera sesión cuando habló la mamá, que lo hizo solicitando que el imputado no estuviera presente. Y en este último caso, en donde expone, estando el imputado presente, y dice, quiero mirarlo a los ojos, y el presidente del tribunal dice, no, tiene que hablar frente a los magistrados. Vamos a observar que esto no se respeta en el siguiente tramo informativo. Pero yo quiero mirarlo. No, tiene que dirigir el tribunal. Ah, bueno, pero yo quiero que Lucas mire. Lucas comió en mi mesa. Durmió en una cama que nosotros estábamos cuando lo hizo la mujer. El hermano comió conmigo con el papá. Lucas, yo lo apreciaba, Lucas. Me daba lástima porque lo veía por ahí. He caído, pobre. Por esa enfermedad de mierda que tiene, ¿no es cierto? Pero él me quitó mi hija. Yo quiero que pague. Que me diga que se arrepiente de haberme matado. Mi hija estaba llena de vida. Era una excelente persona. Él sabe lo que hizo. Los hermanos conocían. Mariela y el otro, Marcelo. Visitaban de Mariela, que lo conocí hace poco, y ella la conocía a mi hija. Y el hermano comió con nosotros también. Lo quería a Julio, papá. Y éramos una familia. Él me la quitó. Él sabe, él me mira y sabe que lo hizo. Yo no sé cuántos años me van a dar ni nada. Pero yo quiero que él pague. Porque yo a mi hija no la voy a ver más, pobrecita. Está encerrada en un lugar ahí que yo voy y no la puedo tocar. Ahora viene. Yo festejaba el cumpleaños con ella. Él lo sabe, un día llegó con una torta y con mi hija, cuando los tiempos eran buenos. ¿No es cierto, Lucas, que era así? ¿Te acordás del de Pompey? ¿Te acordás, Lucas? Me encantó el cumpleaños con mi hija. Porque
qué me la llevaste, Luca? ¿Por qué? Un segundo. Frente a San Expedito. Yo era fiel de San Expedito. El santo está ahí. No fue capaz, nunca lo hubiera hecho. Marcar el brazo antes de ponerle el todo, como te la pusiste en el cuello. Lo hubieras pensado, Luca, por tu hijo, por tu sobrina. ¿Quiere una sobrina? Tengo una nieta, ¿qué sobrina? Por favor, todos tienen hijas. Con una mano en mi corazón, por favor. Y padre. Y que Dios lo perdone, pues yo no lo voy a perdonar nunca porque él me traicionó a mí. Eso, por favor, una mano en el corazón, no lo sé. Bueno, antes de cerrar el debate, también le dan la oportunidad de última palabra al acusado. Consulta bien su defensor y si quiere decir algo. Bueno, entonces corriendo se clausura el debate, pasamos un cuarto intermedio a los fines de deliberar, le vamos a solicitar a toda la presencia, tanto el público como las partes, que nos liberen la sala de aviso porque va a ser el lugar de la deliberación. Terrible, dramático. No me hubiera gustado estar ahí, Luis. No sé, capaz que esto para Luca Di Giovanni es peor que los 20, 25, 30 años que le quedan por delante, ¿no? Sí, yo creo que fue un momento donde todo el mundo quedó mal, quedó choqueado por esas palabras. Si surte efecto o no sobre el tribunal o sobre el jurado, no sé, pero al menos nosotros como espectadores de esta situación, indudablemente te golpea, ¿no? Te pega muy duro escuchar ese relato, esa historia de esa mamá, sí, claro. La verdad, y ante la indiferencia de quién es el acusado, porque en ningún momento habló, no mostró nada, vos mirabas si era un cuadro así, me parece que esto es extremadamente doloroso, o sea, aparte de la pérdida física, transitar por esto, y como lo decíamos, hablaba la doctora Ejercicic, decía por lo menos decir, bueno, de alguna manera darle cierto, reconfortar de alguna forma a esa familia, ¿no? Con una condena de estas características. Sí, empezar a cerrar una historia trágica. Esto no se lo quita a nadie, ¿no? Pero empezar a cerrarla, bueno. Después los aspectos técnicos veremos qué pasa, ¿no es cierto? Pero me parece que esto como mensaje es decir, bueno, podemos empezar a confiar de alguna manera en la justicia. Hace un ratito cuando lo escuchábamos Bertone hablar de 12.000 causas con un sistema judicial como el que tenemos, es insostenible. Sí, Sergio. Es insostenible, o sea, ¿y qué pasa? Cuando no tenés justicia, ¿no es cierto? Cuando no llega a esa justicia, el delito siempre perdura. Y esa situación perdura, o sea, hay impunidad, es el tema. Exactamente, hay impunidad, ¿no es cierto? Me parece que esto, y ahí tenemos mucho que ver nosotros, muchachos, tenemos que ver mucho nosotros porque muchas veces nos dedicamos a otras cuestiones y no nos dedicamos a presionar justamente donde tenemos que presionar, ¿no es cierto? Porque los medios tenemos mucho que ver también en esto, de seguir los casos, de estar, de permanecer y de informar para que la gente conozca los detalles, ¿no? Eso me parece fundamental. Bueno, personalmente no lo escuché, pero hubo un discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Lorenzetti, donde aparentemente abordó algunos cambios que pretenden hacer en la justicia, que han sido bien comentados. Yo no sé si será una cosa de maquillaje o realmente cambios más profundos, esperemos que así sea, ¿no? Porque indudablemente la justicia está colapsada, que causa gracia muchas veces la justicia. Vos sabés que hoy, antes de venir acá, estuve justamente en Cruz del Eje y estuve hablando con alguien que trabaja dentro de lo que es la Cámara, ¿no? Y haciendo un repaso de esta situación y de aquella primera audiencia donde no se pudo llevar a cabo, y la gente de la Cámara salía de dar las explicaciones de esa situación, me parece que marca un punto de no retorno en estas cuestiones, ¿no? Donde la justicia empieza a ver de que la gente se involucra, que la gente va, que la gente está presente. Hemos estado en otro juicio donde no hay nadie.
Nadie. Cuando nos tocó cubrir algunos juicios por allí, veíamos que había alguien de la parte interesada y después nadie más, o sea, y hablamos de 4 acusados en un juicio. Sí, claro. Y es un tema ¿no? Sí. Y en esta misma Cámara. Y de repente ver estas cosas, como me decía hoy, esta persona dice, hay cambios. Y este caso generó cambios. Así es. Esperemos que no solamente en el departamento Punilla, Cruz del Eje, sino en toda la provincia de Córdoba, al menos, que tengamos cambios. Y también esperemos, obviamente, que no se repita. No estamos acostumbrados ni queremos estar acostumbrados a cubrir estas cosas. Seguro. Así que a los muchachos, muchachitos, señores, hombres serranos, abstenerse, por favor. Sí. Porque no vivimos en un lugar que merezca tener que vivir esta situación. Si vos me permitís, te digo, yo que estoy cubriendo Cruz del Eje, el departamento judicial de Cruz del Eje, hay tantos casos que uno no visibiliza, te enterás de casualidad. Sí. ¿No es cierto? Y justamente hablando de esto, homicidios que se transforman en femicidios o no. Claro, y ahí comienza el gran debate, ¿no? Justamente, depende de la presión para. Claro, exactamente, ese es el tema. Bien, hemos consumido prácticamente 90 minutos. Creo que hemos hecho un desarrollo total sobre lo que ha acontecido en este juicio. Nos queda una parte, como decía Jorge, que es la de quienes intervinieron en el jurado. Y luego, naturalmente, ver cuáles son los fundamentos de la causa el 22 de marzo. El agradecimiento para la producción del canal que nos ha acompañado en todo momento y ha sido uno de los protagonistas de lo que hemos podido llevar adelante, y también a Luis de Ansalme, precisamente porque tuvimos algunos inconvenientes en la última parte y vino a cubrir ese hueco que nos había ocurrido. No, por favor, siempre es compartir los detalles de cierta información y hay que compartirlo, no hay que andar con pequeñeces. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Seguramente, ¿no? De un hecho que ha marcado seguramente para siempre la convivencia de los vecinos de Huerta Grande particularmente y de el resto en general, ¿no? Muchas gracias también, me acoplo a la felicitación de todo el equipo. Pablo, realmente una producción, esto se ha hecho en Cruz del Eje, viajando permanentemente. Karina nos había anticipado. Miren que en esta vamos a jugar fuerte, si nos pueden dar una mano, por supuesto ahí estuvo Nicolás, el Eco de Punilla cubriendo también en todo momento, y bueno, este programa que seguramente le va a gustar. Muchas gracias y nos estaremos viendo la semana que viene.